Bueno, pues como les decía, el objetivo es repasar los temas que hemos estado viendo y poder ligar esas definiciones socioconstructivistas a el elemento de la planeación o la secuencia didáctica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Nosotros hemos planteado hasta este momento que hay dos tipos de interacciones en la construcción del conocimiento, es decir, una relación epistemológica entre cómo generamos una concepción de la realidad. Entonces, generalmente estamos estacionados en un modelo de construcción de conocimiento tradicional, donde el profesor es el que transmite de manera unidireccional y el alumno es el que recibe. Pero al posicionarnos en este modelo, lo que ya reflexionamos es que quien está realizando una actividad de conocimiento, de construcción de conocimiento, es el profesor, no es el alumno, porque el alumno está pasivo y el profesor es quien está activo. Desde la perspectiva de la teoría sociocultural, lo que queremos es que ambos sujetos estén en interactividad, pero de manera más importante el alumno. El alumno es el que debe estar en actividad, ¿sí? La actividad de construcción del conocimiento entonces va a ser mediada, llevada, consolidada por la experiencia del profesor en lo que ya entendimos como el triángulo interactivo, ¿sí? Entonces, el modelo tradicional queda superado bastante si entendemos que la actividad tiene que ser mediada también a través de un instrumento o herramienta de intermediación psicológica, ¿sí? El tipo de herramienta es lo que va a generar el tipo de actividad, ¿sí? Creo que eso ya nos queda claro y no hay dudas al respecto. Ahora, las herramientas o las herramientas que utilizamos, que son de mayor uso en la clase, pues el primero es el lenguaje. El lenguaje es la herramienta de intermediación y por la cual vamos construyendo estos sentidos y significados en el alumno. Pero muchas veces el lenguaje queda superado o no es tan eficaz como nosotros desearíamos. Entonces el lenguaje no solamente debería ser no solamente es la herramienta más importante en el salón de clases, sino la secuencia didáctica. La secuencia didáctica va a ser la herramienta de intermediación psicológica por la cual se van a establecer actividades. Esto es muy importante. El solo hecho de estar hablando y de estar intercambiando con ustedes es una actividad, pero va a ser una actividad que tengo que saber dosificar en momentos importantes de la clase. Si yo baso el uso del lenguaje o abuso del uso del lenguaje, entonces es muy probable que la atención del alumno decaiga y la motivación también decaiga. Entonces, lo que tengo que hacer es consolidar actividades sumadas a herramientas de intermediación psicológica que sean de alto sentido y valor para el alumno. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser esas herramientas de intermediación psicológica por las cuales el alumno desarrolle aprendizajes? Aprendizajes lo vamos a entender también igual a desarrollo. En la medida en que el alumno aprende, se desarrolla, evoluciona, cambia.
evoluciona de un momento de poca complejidad de desarrollo psicológico a un momento de mayor complejidad de su desarrollo psicológico. Por eso en la teoría socioconstructivista no se habla de etapas. Para Vygotsky tenía muy poco sentido hablar de que de los 0 a los 5 años se manejaban las operaciones concretas, o de los 12 a 15 años las operaciones formales, como lo hablaba Piaget, porque eso es limitar o pensar que el desarrollo psicológico tiene que estar o está condicionado a momentos de crecimiento biológico, ¿sí? Por eso es que la teoría de Piaget y la de Vygotsky son muy diferentes, porque mientras para Piaget hay estadios en los cuales psicogenéticamente el sujeto va evolucionando, para Vygotsky la idea es que nos vamos desarrollando de manera elíptica, no importando la edad, pero sí en conexión a las condiciones de interactividad. Si la interactividad entre un experto y un aprendiz es pobre, el desarrollo del aprendizaje en el alumno va a ser pobre. Por eso, si tenemos un profesor tradicional que solamente transmite a través del lenguaje y que sus actividades de aprendizaje son más bien de tipo estático, donde el alumno no genera la mayor parte del procesamiento, del desarrollo, la construcción, mejor dicho, de esos aprendizajes, entonces su evolución se ve limitada. ¿Cuál es la clave para comprender el desarrollo óptimo y cualitativamente más importante para el alumno? Bueno, el tipo de interactividad y el tipo de actividad, ¿sí? En la medida en que yo esté consolidando una interactividad enriquecida en el alumno a través del diseño de una actividad de aprendizaje altamente significativa para él, entonces elípticamente el alumno va desarrollándose de manera que no estamos esperando que se cumplan ciertos estadios o momentos de su desarrollo genético para que logre esos aprendizajes. Eso es bien importante y radical en la teoría de Vygotsky, ¿sí? Porque el desarrollo va a depender no del sujeto, sino de la actividad e interactividad que tenemos entre todos, ¿sí? Es decir, el sujeto no es responsable de su desarrollo. Lo que es responsable del desarrollo es el tipo de interactividades que tiene ese sujeto en su contexto de aprendizaje, ¿sí? Y como explicaba el profesor David, va a haber dos tipos de contextos: los contextos formales e informales. En los contextos de interactividad informal se crece y vamos evolucionando, pero esos contextos no son mediados o no son establecidos de manera científica, de tal manera que el sujeto traspase o transite de los conceptos cotidianos a los conceptos científicos. ¿Por qué nos importa, nos interesa que el sujeto maneje conceptos científicos? Porque se supone que los conceptos científicos que va a asimilar a la escuela durante su formación inicial, su formación en la educación básica, lo van a desarrollar o van a hacer que él desarrolle estructuras de pensamiento que puedan ayudarle a tener una vida mejor, una vida plena, ¿sí? Entonces, en la medida en que la interactividad se da en contextos de educación informal, es muy subjetivo pensar que ese sujeto se ha desarrollado o ha desarrollado todas sus potencialidades. ¿Por qué? Porque la familia se educa como se puede, no como se quiere. Eso es una diferencia muy importante entre tener un currículum que ha sido establecido por una sociedad dentro de un marco legal que establece cuáles son los alcances que quiere una sociedad desarrollar en sus ciudadanos, en sus individuos, a lo que sucede en el seno familiar, que a veces
Se educa por imposición o por tradición, ¿sí? Entonces, en la escuela lo que vamos a lograr, en teoría, son mayores niveles, un mejor proceso de construcción de conocimientos y por lo tanto de desarrollo del sujeto, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos reflexionar ahora es cómo podemos desarrollar mejores actividades de aprendizaje que logren que el alumno pueda aprender de manera significativa. Y entonces es ahí donde ya podemos conjugar finalmente los fondos de conocimiento, e identidad del alumno con los aprendizajes de contextos formales. Lo que nos está indicando la teoría es que tanto aquello que el alumno sabe y ha aprendido en contextos informales puede ser utilizado para dinamizar las actividades de los contextos de educación formal. Es decir, que tendría que haber un enlace. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Y esto es fundamental. El aprendizaje no puede destazarse o no puede desintegrarse y decir, hay aprendizaje A, aprendizaje B, aprendizaje D. No. Todo lo que somos los seres humanos lo aprendemos y lo construimos como una unidad. Lo que sucede es que cuando estamos en la escuela hacemos una separación de esa unidad y no incluimos los aprendizajes de contextos informales que para los alumnos son significativos, ¿sí? Por lo tanto, los fondos de conocimiento e identidad del alumno, cuando el profesor los reconoce, pueden ser conectados con las actividades que voy a hacer en la escuela. Y esa es la clave, eso es lo que pensamos desde la teoría, desde la investigación, que nos puede ayudar a saltar o a resolver el problema de las discontinuidades educativas. Una discontinuidad educativa es que sigamos viendo lo que el alumno ha aprendido en contextos de educación informal de manera separada a lo que estamos haciendo en la escuela. Eso es una discontinuidad. Cuando generamos una continuidad educativa es cuando empezamos a interconectar estos dos tipos de aprendizajes o estas dos expresiones del aprendizaje. Es mejor decirlo así. Son expresiones de la misma unidad. Hay momentos en los que los aprendizajes que se generan en la comunidad o en la familia pesan más que los aprendizajes que se generan en la escuela. Y si a esto le sumamos todo lo que hemos discutido de las características que tiene el profesor que manifiestan una brecha bastante amplia entre lo que es el alumno, entonces ahí podemos explicar todavía con mayor profundidad por qué el alumno no aprende en la escuela, ¿sí? Porque el profesor no está logrando interconectarse con su alumno y no está logrando interconectar lo que sucede en la vida cotidiana del alumno con lo que sucede en la escuela. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien, ahora, cuando aplicamos los fondos de conocimiento e identidad, nos vamos a apoyar de una herramienta que se llama historia oral y de un guión de entrevista. Eso ya está cargado también en la página. Voy a ir a entrevistar al alumno para saber fundamentalmente una cosa. ¿Quién es? ¿Sí? Esa brecha entre el profesor y el alumno se va a ir acortando
en la medida en que el profesional, el encargado de construir los aprendizajes, sepa quién es su alumno. Cuando empezamos a aplicar la historia oral, el guión de entrevista, lo que sucede es que se empieza a establecer el triángulo interactivo de una manera más dinámica, ¿sí? Mientras toda la actividad recaiga en el profesor, estamos cometiendo un error. Pero mientras el profesor empiece a reconocer y a aprender de su alumno, entonces ya estamos cambiando la perspectiva epistemológica del aprendizaje. Yo aprendo del alumno para, a través de esos aprendizajes, yo situarme como aprendiz del alumno, entonces poder establecer continuidades. Por lo tanto, aplicaré el guión de entrevista, tiene que ver con la identificación de esos fondos de conocimiento e identidad, quién es el alumno, y una vez que los haya identificado, entonces ya los puedo implementar en una secuencia didáctica. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ahora, ¿cómo voy a implementar o cómo voy a desarrollar esa secuencia didáctica? Esa secuencia didáctica va a tener 3 elementos que van a ser expresión de esa unidad del aprendizaje, del sujeto que conoce, que construye, que está en relación con los demás y que necesita de los demás para seguir conociendo, para seguir construyendo y darle sentido a su realidad. Bueno, a grosso modo, la unidad se va a componer de aprendizajes transversales. ¿Cuáles son los aprendizajes transversales? Aprender a hacer. El trabajo en equipo, trabajo colaborativo, los valores, es decir, una base de aprendizajes que independientemente de lo que yo aprenda, se desarrolla. Si yo aprendo matemáticas, tengo que aprender a trabajar en equipo. Si yo aprendo historia, tengo que aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque todo es interactividad. No puedo estar aprendiendo aislado, ¿sí? Aprendizajes transversales es aprender a hacer. Y luego vamos a tener aprendizajes específicos. ¿Cuáles son esos aprendizajes específicos? Lo que tiene que ver con la disciplina científica que se esté tratando. Por ejemplo, dentro de la historia, aprendizaje específico, conocer la revolución, los orígenes, el desarrollo de la Revolución Mexicana, ¿sí? Como puede ser la suma de cuadrados, de quebrados, o como puede ser las reglas del básquetbol, o como puede ser cualquier otro contenido específico de una especialidad, ¿sí? Lo que sucede es que generalmente solamente trabajamos los aprendizajes específicos. Eso será siempre en el modelo tradicional. Van a aprender historia y no me importa. Tienen que memorizarse las fechas, tienen que identificar ciertos detalles específicos de un hecho histórico, etcétera, etcétera. Pero no fomentamos los aprendizajes transversales, ¿sí? Desde ahí, la unidad del sujeto que construye el aprendizaje y su conciencia de la realidad empieza a segmentarse. Porque si le damos mayor peso a un aprendizaje que a otro, entonces lo que estamos haciendo es sumamente limitado. Tenemos que lograr la unidad. Y esa unidad no se logra solamente sabiendo diferenciar los diferentes momentos o expresiones del aprendizaje.
Yo puedo saber que hay aprendizajes transversales, aprendizajes específicos, pero si no reconozco que tengo que generar una interconexión entre los diferentes contextos y mundo de vida del alumno, entonces no voy a poder establecer actividades de aprendizaje que sean de alto significado para el alumno. ¿Sí? Bien, y finalmente tenemos los aprendizajes transversales, los aprendizajes específicos y tenemos los aprendizajes de se me está olvidando la palabra, de transformación de las condiciones de vida. Miren, esto es bien importante porque yo no estoy, aunque yo estoy estableciendo esta definición de esas tres expresiones de la unidad del aprendizaje, ustedes van a poder ver en diferentes autores propuestas muy similares: el aprender a hacer, el aprender a aprender, el aprender los cuatro tipos de conocimientos de aprendizajes: el aprender a hacer, ser, aprender a aprender, ¿sí? Bueno, el problema que tenemos cuando estamos releyendo, estamos conociendo a algún autor que nos propone su definición de competencias, es que habla de competencias de tipo 1, competencias de tipo 2, de 3, de 4, de 5. Bien, va a haber siempre muchas formas de especificar las características de la unidad del aprendizaje, ¿sí? Lo importante es que nosotros comprendamos que todos esos tipos de competencias o de definición de aprendizaje tienen que ser abordados como una unidad. Si no son abordados como unidad, entonces no estamos generando continuidades educativas y por lo tanto no estamos resolviendo las necesidades de aprendizaje del alumno. Cuando yo me pregunto quién es el alumno, entonces yo empiezo a reconocer qué es lo que él necesita aprender. Necesita aprender la Revolución Mexicana. No voy a cambiar los planes y programas, pero también voy a aprender qué específicamente necesita el aprender de tipo colaborativo o de tipo el aprendizaje de valores, por ejemplo, ¿sí? Y ya voy a lo que nos interesa más. Cuando logro identificar los aprendizajes que este alumno necesita construir, entonces ya paso a la construcción de la actividad de aprendizaje. Si tomo en consideración estas tres expresiones de la unidad del aprendizaje, entonces ya puedo construir una actividad integradora. Al momento en el que reconozco a través del guión de entrevista y de historia oral los fondos de conocimiento e identidad, puedo entonces llegar a la conclusión de que para el alumno es muy importante, para su identidad, la fiesta del pueblo. ¿Sí? A veces no necesitamos dar un rodeo teórico tan grande para saber que esto es importante para el alumno. ¿Sí? Esto es un fondo de conocimiento e identidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a conectar este aprendizaje, este otro expresión del aprendizaje, todos en una unidad de actividad que pueda ser significativa para el alumno? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Esto ya resolvió otro segundo problema, que es que al momento de planear las actividades de aprendizaje, las secuencias didácticas, tienen que ser planeadas en unidad. De menor nivel de complejidad a mayor nivel de complejidad. De mucha ayuda educativa
a poca ayuda educativa. Esto lo tienen más especificado en el cuadro de la planeación estratégica, ¿sí? Así que no se preocupen. Aquí iría el cuadro de la planeación estratégica, ¿sí? Mucha ayuda educativa, poca ayuda educativa. Menor nivel de complejidad de la actividad de aprendizaje, mayor nivel de complejidad de la actividad de aprendizaje. Y aquí nos vamos a utilizar, vamos a echar mano de los verbos, las famosas listas de verbos, la lista de la taxonomía de Bloom, etcétera, etcétera. Puede ser lo que ustedes necesiten o lo que ustedes estén familiarizados. ¿Cómo vamos a hacer? Aprendizaje específico que identifique los nombres de los revolucionarios. Queda claro que esto es un objetivo de aprendizaje muy concreto y es un objetivo de aprendizaje que corresponde al aprendizaje específico. Pero si el alumno identifica los nombres de los actores de la revolución, ¿estamos hablando de un aprendizaje significativo? Si solo identifica los nombres de los personajes de la revolución, ¿es un aprendizaje significativo? No, porque solamente es un aspecto de la unidad de aprendizaje, porque es solamente un aspecto de lo que tiene que conocer y que tiene que estar interconectado. Y es aquí donde nuestras secuencias didácticas fallan o no están totalmente terminadas, porque generalmente lo que hacemos es establecer objetivos de aprendizaje específico y los transversales y los de transformación de la vida se quedan fuera. Entonces tenemos alumnos que están memorizando conceptos pero que no están construyendo aprendizajes, ¿sí? Y no están construyendo aprendizajes porque el problema no solamente radica en la forma en cómo estoy especificando el verbo, sino cómo estoy entendiendo la relación de conocimiento de los alumnos con su contexto. ¿Sí me doy a entender? El problema no está aquí. Aquí se manifiesta. El problema está desde acá, desde la manera en cómo estamos concibiendo la forma en que se construye el conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, cuando nos están pidiendo una secuencia didáctica que sea centrada en el aprendizaje, tiene que estar centrada en toda la unidad, no solamente en un aprendizaje, ¿sí? Ya va cobrando sentido entonces donde la marrana tuerce el rabo al momento de estar planeando. Bien, sin embargo, conocer este aprendizaje es importante y es la base para poder llegar a otros de mayor nivel de complejidad. Entonces, recuerden que yo estoy diseñando mis actividades, ¿sí? Puede ser que la primera sesión del 15 de febrero sea de carácter específico. Van a aprender a identificar los nombres de los revolucionarios, pero eso se va a enganchar a un aprendizaje de tipo transversal que colaborativamente investiguen la historia de su comunidad entre 1900 y 1920. ¿Vamos bien? Cuando yo establezco que colaborativamente investiguen la historia de su comunidad entre 1900 y 1920, lo que estoy estableciendo, número uno, es un aprendizaje de tipo transversal, que trabajen colaborativamente. Pero además, este aprendizaje transversal se va a enganchar a que puedan identificar si es que en su comunidad
en la historia que tiene que ver con la revolución, el periodo revolucionario de su comunidad, hubo alguna relación con un actor de la revolución. Y entonces ya subimos el nivel de complejidad. ¿Cómo van a reconocer si hubo un actor de la revolución en su comunidad? Pues claro, aprendiendo quiénes fueron los revolucionarios más destacados. Entonces, ese aprendizaje es un antecedente para llegar a desarrollar otro de mayor nivel de complejidad. ¿Vamos bien? Sí. Y esto se complementa el aprendizaje de tipo transversal, porque además ya estoy estableciendo que tiene que ser colaborativamente. Y ya vamos a llegar al aprendizaje de mayor nivel de complejidad, que es el de transformación de las condiciones de vida. Los alumnos en este tema, número 1, tienen que identificar los nombres de los revolucionarios. Número 2, colaborativamente investigar la historia de su comunidad entre 1900 y 1920 para lograr un tercer objetivo de aprendizaje. Que reflexionen acerca de las condiciones de vida de su comunidad y la relación histórica de esas condiciones con la revolución. ¿Ya quedó más claro? ¿Cuál es el objetivo que yo pretendo alcanzar? El más importante, que logren utilizar el conocimiento histórico para poder vivir reflexivamente su presente. Entonces, si logran identificar a los caudillos de la revolución y si logran trabajar colaborativamente para investigar eso en su comunidad, entonces toda esa actividad los va a preparar para que luego yo les pregunte, oye, y de acuerdo a los principios de la revolución, ¿tú crees que tu comunidad está bien desarrollada? ¿Tú crees que en tu comunidad hay justicia social? Y entonces el alumno levantará la mano y dirá, pues no, ¿verdad? Y entonces ya está utilizando el aprendizaje específico con un sentido reflexivo. Ahora, estos 3 objetivos de aprendizaje tienen que ser combinados en una actividad que los vaya llevando de menor a mayor nivel de complejidad. ¿Y cómo puedo entonces hacer todo eso? Bueno, de los fondos de conocimiento e identidad puedo establecer que toda esta actividad se haga en algún momento de la fiesta del pueblo. Porque los anima, porque los motiva, porque están ahí sus familiares, porque es importante para ellos. Entonces la fiesta del pueblo puede ser el vehículo para que yo establezca las acciones concretas que van a lograr, que van a desarrollar para lograr los 3 objetivos. De tal manera que si lo queremos visualizar así, el aprendizaje que están logrando va a ser así: 1, 2 y 3. Es muy importante que no perdamos de vista que es una unidad. No son aprendizajes así separados. No, no, no. Si yo logro este, puedo desarrollar el último. Todo en unidad y a través del desarrollo de una actividad congruente e integrada. ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí? Si tengo especificados los 3 expresiones del aprendizaje que quiero desarrollar en mis alumnos, entonces ya puedo llegar a lo más operativo y a lo que nos gusta, nos apasiona más en la educación desde el punto de vista institucional. Ya puedo entonces tener, o puedo hacer una rúbrica. Pero ojo, para tener la rúbrica y que la rúbrica sea bien clara y específica para los alumnos,
Primero, para el profesor le debió haber quedado bien claro estos 3 niveles o expresiones del aprendizaje. Entonces, en la rúbrica, la voy a hacer muy burda, pero los ejemplos los tienen los muchachos en la página, los profesores en formación, de cómo estructuramos sus rúbricas. ¿Sí? Aquí voy a tener el primer objetivo, que identifiquen. Aquí voy a tener el segundo objetivo, que colaboren. Y aquí voy a tener el tercer objetivo, que reflexionen. ¿Ven cómo siguen quedando integrados? La rúbrica lo que hace es que integra, obliga a que mantengamos integrados la expresión de los aprendizajes. Y luego aquí voy a establecer los niveles de logro. Nivel de logro del 5 al 6, del 8, del 7 al 8 y del 9 al 10, si quieren hacerlo cuantitativamente. ¿Sí? Entonces ahora procedemos. Identifica los nombres o los personajes de la revolución. Y aquí voy a establecer, identifica 3 personajes. Identifica de 3 a 6 personajes. E identifica de 6 a 10 personajes. Esto es muy cuantitativo. ¿Por qué? Porque el verbo es así, identifica. Si basamos toda nuestra enseñanza, el proceso de enseñanza en esto, identifica, de ahí no vamos a salir. Pero lo importante es saber que sí tienen que identificar con un sentido más profundo, porque tienen que identificar para lograr la reflexión. Y entonces en el segundo nivel colabora, y aquí especifico las actividades o las acciones que implican un trabajo colaborativo de 6, de 8 o de 10. Es decir, que todavía hay más niveles de complejidad. El alumno puede cumplir con un nivel pobre o con un nivel excelente. Ajá. Lo mismo va a ocurrir con la reflexión. Aquí voy a establecer, pero ya no va a ser cuantitativamente, porque una reflexión tiene que ver con operaciones más subjetivas, más complejas. ¿Sí? Maestros, no hay recetas para saber cómo establecer los niveles de logro. ¿Por qué? Porque los niveles de logro se especifican de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. El segundo B no va a ser igual que el segundo A. Por lo tanto, los niveles de logro no se pueden trasplantar así solamente, porque tienen que estar ajustados a las necesidades de los alumnos. Por lo tanto, los niveles de logro pueden cambiar y tienen que cambiar. Son flexibles, son moldeables, son como una plastilina, como una masilla. ¿Sí? Quizás el grupo, el segundo A, necesita reforzar más las competencias de lectoescritura, porque es algo que les hace falta mucho. Entonces tal vez no hago trabajo colaborativo, sino hago trabajo de lectoescritura, y luego en tercer nivel hago un trabajo colaborativo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ese es el arte de la educación, eso es a lo que yo le llamo arte. Estoy en una base científica, pero lo artístico es que el profesor sabe dosificar lo que sus alumnos necesitan, para obviamente llegar a objetivos de aprendizaje complejos. Bueno, entonces ya tenemos la rúbrica, pero además le vamos a sumar un grado de complejidad mayor, y es que aparte de identificar, colaborar y reflexionar, quiero fomentar la autonomía. ¿Sí? ¿Cómo?
voy a fomentar la autonomía. Pues ¿qué creen? Este va a ser el pedazo de rúbrica que le va a tocar al alumno. La autoevaluación. En todas las actividades de aprendizaje, ¿cómo fue tu desempeño? Y aquí pongo la descripción. ¿Sí? Dependiste, ayudaste a tus compañeros, resolviste problemas, fuiste colaborativo, o solamente te la pasaste viendo y cortaste y pegaste. ¿Sí? Aquí vamos sumando tanto el punto de vista del profesor como el punto de vista del alumno. ¿Sí? Esta es una alternativa, hacerlo como un rubro aparte, pero también puede ser así. En cada tipo de aprendizaje puedo establecer el 50% de valor para el profesor y el 50% de ese mismo tipo de aprendizaje para el alumno. ¿Sí? Tú sabes, hermano, dame tu rúbrica. Yo observé que identificaste de 3 a 6 personajes. Tienes 7. ¿Tú qué opinas? No, pues yo creo que fueron 8. Yo me pongo el 9. Ok, está bien. Y ahí ya estamos generando un tipo de interactividad todavía mayor. ¿Sí? Porque el promedio ya sale de manera conjunta. ¿Sí? Puede ser así. Puede ser que solamente se le dé un espacio al alumno. Eso ya dependerá del arte que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Más dudas o preguntas? Pero ya vimos cómo llegamos a la rúbrica, maestros. La rúbrica no es lo primero que tenemos que hacer, es lo último. ¿Y por qué no nos sale la rúbrica y toda la planeación? Porque la planeación la estamos haciendo epistemológicamente mal. ¿Sí? La idea es que desde las actividades que están en la página, donde estoy pidiendo que apliquen los guiones de entrevista, de historia oral, de fondos de conocimiento, podamos llegar a hacer todo este procedimiento. Y eso es lo que vamos a hacer en línea. El objetivo es que la descripción y desarrollo de la actividad esté en una secuencia didáctica de un tema solamente, no de todo el bimestre o de todo el ciclo, solamente un tema donde ustedes puedan demostrar que están integrando todos los aprendizajes, una unidad de aprendizaje, y de ese tema van a hacer una rúbrica. Entonces, ¿qué ganamos hasta ahora? Transitar del modelo tradicional al de interactividad. Comprender de manera muy exacta cómo es que el alumno construye el conocimiento en interacción. Cómo es que deben o pueden o tendrían que conjuntarse aprendizajes de contextos formales con informales. Cómo esa conjunción genera una continuidad educativa. Y esa continuidad educativa se puede todavía estrechar más a través del uso de las TIC, porque todas estas actividades y todos estos desarrollos de los aprendizajes pueden estar ahí establecidos. Entonces el alumno va constantemente a la web, a su página, para ver qué más tiene que hacer, pero no como acciones mecanizadas, maestros, sino como acciones reflexivas que van a llevar al alumno de un menor, de un momento de desarrollo X a uno mayor. Ahora, ¿se imaginan si esto lo hacemos desde que el alumno llega a primero de secundaria hasta tercero? Solamente si trabajamos de manera transversal todas las asignaturas, el rubro de la autonomía, sería muy interesante ver que el alumno en tercer grado se está autoevaluando el 90% de las actividades y el profesor el otro 10%. Porque eso es lo que marcan los planes y programas, que el alumno tiene que generar la autonomía, la proactividad, la independencia, la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues empezamos con un juego de rúbricas que tienen mucha ayuda, que tienen una carga de evaluación mayor a ser profesor, y durante los 3 años o los 2 años, porque puede ser que les esté dando una asignatura secuenciada del primero y segundo año, logren en el segundo año tener una mayor autonomía o proactividad. Aparte de que identificó los contenidos específicos de la asignatura, aparte de que aprendió a colaborar, aparte de que aprendió a aprender y todo eso. ¿Sí? Voy a decirles algo muy personal. El discurso de aprender a aprender, de aprender a hacer, de aprender a todo esto, no sirve porque ese es un discurso, no es un análisis de la práctica docente. Lo tratamos de implementar en mi práctica docente, pero no lo hacemos bien porque la ruta ha sido mal planteada. El hecho de que yo cambie mi discurso no significa que cambie la actividad. Ay, sí, ahora debemos saber aprender a aprender, aprender a hacer, y no sé qué, y no sé tanto. Sí, pero las actividades de aprendizaje las sigues haciendo igual, las sigues desarrollando igual. No hay interactividad, no hay nada. Por lo tanto, es ahí donde se entiende mucho el fracaso educativo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, por favor? ¿Comentarios?